En las orillas del río Amarillo, un chamán levanta los huesos de tortuga hacia el cielo nocturno, su voz temblando mientras las grietas revelan un mensaje que cambiará el destino de millones. Los dragones se están despertando bajo la tierra. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. Cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Quizás desde Barcelona, Ciudad de México, Buenos Aires, o tal vez desde algún lugar donde el amanecer ya comienza a teñir el horizonte. Sea donde sea, te invitamos a cerrar los ojos y viajar con nosotros hacia un tiempo donde el cielo y la tierra aún conversaban. Estamos en el corazón de lo que hoy conocemos como China, hace más de 3500 años, cuando los primeros reinos comenzaban a emerger de las brumas del tiempo. Aquí, en los valles fértiles donde el río Amarillo serpentea como un dragón de jade, una civilización está naciendo con una visión única del universo. El cielo no es simplemente el firmamento sobre nuestras cabezas, sino una fuerza viva, consciente, que observa y juzga cada acto humano. Los gobernantes no son simples reyes, son hijos del dragón, intermediarios entre lo divino y lo mortal. Esta noche exploraremos cómo surgió esta cosmovisión extraordinaria que dio forma a una de las civilizaciones más duraderas de la historia humana. Descubriremos los orígenes misteriosos del mandato del cielo, ese concepto revolucionario que justificaba y derrocaba dinastías enteras. Caminaremos junto a emperadores que se creían descendientes de dragones. Presenciaremos rituales ancestrales donde se consultaba con los antepasados y comprenderemos cómo esta visión del cosmos influyó en todo, desde la arquitectura hasta la guerra, desde la poesía hasta la agricultura. Acomódate, respira profundo y prepárate para un viaje de 60 minutos hacia los orígenes espirituales de China. Que comience nuestro relato. Imagina el vacío absoluto. No hay luz, no hay oscuridad, solo un huevo cósmico flotando en la nada infinita. Dentro de ese huevo, durante 18,000 años, duerme un gigante llamado Pangu. Pangu. Cuando finalmente despierta, el gigante estira sus brazos con tanta fuerza que el huevo se quiebra. Lo ligero y puro asciende para formar el cielo. Lo pesado y turbio desciende para crear la tierra. Pangu, temiendo que ambos vuelvan a unirse, se coloca entre ellos, separándolos con su cuerpo. Cada día crece 3 metros, y el cielo sube 3 metros, y la tierra se hunde 3 metros. Durante otros 18,000 años, Pangu mantiene separados el cielo y la tierra, hasta que finalmente, exhausto, muere. Su último suspiro se convierte en el viento y las nubes, su voz en el trueno, su ojo izquierdo en el sol, su ojo derecho en la luna, sus extremidades en las 4 direcciones cardinales, su sangre en los ríos y sus parásitos en la humanidad. Así comienza la cosmogonía china, radicalmente diferente a las narrativas de creación de otras culturas. No hay un Dios todopoderoso creando el universo por decreto divino, como en las tradiciones abrahámica o egipcia. No hay múltiples deidades combatiendo en guerras cósmicas, como en las mitologías griega o nórdica. En cambio, el universo chino surge del caos primordial mediante un proceso casi natural, orgánico, donde el gigante primigenio se sacrifica para dar orden al cosmos. Antes de adentrarnos en las dinastías históricas, debemos comprender las raíces profundas de estas creencias. Las excavaciones arqueológicas en sitios como Banpo, cerca de la moderna ciudad de Xi'an, han revelado evidencias de comunidades neolíticas que florecieron hace más de 6,000 años. Estas aldeas pertenecían a la cultura Yangshao, nombrada así por el sitio donde fueron descubiertas por primera vez en 1921. Los habitantes de Yangshao vivían en casas semisubterráneas, cultivaban mijo, criaban cerdos y perros
y lo más significativo para nuestra historia, creaban cerámica pintada con diseños que parecen representar conceptos cosmológicos tempranos. En estos patrones circulares y espirales, algunos académicos han identificado las primeras manifestaciones visuales del yin y el yang, esa dualidad fundamental que permearía todo el pensamiento chino posterior. Siglos más tarde, alrededor del año 2500 a.C., emerge la cultura Longshan, caracterizada por su cerámica negra pulida tan finamente que parece metal. Pero lo más intrigante de Longshan no es su cerámica, sino la evidencia de estratificación social cada vez más compleja, muros defensivos alrededor de asentamientos y lo que parecen ser los primeros intentos de escritura protochina. Estamos presenciando el alba de la civilización china tal como la conocemos. Trasladémonos ahora a un tiempo mítico, imposible de fechar con precisión, cuando los legendarios 3 Augustos gobernaban la Tierra. El primero de ellos, Fuxi, aparece representado en el arte antiguo como un ser mitad humano, mitad serpiente o dragón. Según las leyendas recogidas en textos como el Shiji, los registros del gran historiador escritos por Sima Qian, en el siglo I a.C., Fuxi enseñó a la humanidad la caza, la pesca y la domesticación de animales. Pero su contribución más extraordinaria fue la creación de los 8 trigramas, los Bagua, esas combinaciones de líneas continuas y discontinuas que forman la base del Jijing, el libro de los cambios. Imagina a Fuxi sentado en la orilla del río Luo, observando cómo una tortuga emerge de las aguas. En su caparazón, Fuxi percibe un patrón, marcas que representan los números del 1 al 9 dispuestos de manera que cada fila, columna y diagonal suma 15. Este cuadrado mágico, conocido como el Luoshu, el escrito del río Luo, se convertiría en uno de los símbolos fundamentales de la numerología y adivinación chinas. Fuxi comprende que en estos patrones se esconde el código mismo del universo, la manera en que el cielo comunica sus secretos a quienes saben observar. Debemos hacer aquí una pausa crítica. Todo lo que acabamos de narrar sobre Fuxi y los 3 Augustos pertenece al reino del mito, no de la historia verificable. Los textos más antiguos que mencionan estas figuras fueron escritos más de 1000 años después de las fechas en que supuestamente vivieron. El propio Sima Qian, escribiendo en el siglo I a.C., expresaba dudas sobre la historicidad de estos relatos, advirtiendo a sus lectores que estaba registrando tradiciones antiguas cuya veracidad no podía garantizar. Comparemos esto con otras tradiciones civilizacionales. En Mesopotamia, las listas de reyes sumerios también combinaban figuras míticas con gobernantes históricos, atribuyendo reinados de decenas de miles de años a los primeros monarcas antes del diluvio. En Egipto, Manetón compiló listas dinásticas que comenzaban con el reinado de los dioses mismos. En la India, los Puranas, narran genealogías que se remontan millones de años atrás. Todas las civilizaciones antiguas buscaban conectar sus orígenes políticos con lo divino, con el tiempo antes del tiempo. Lo fascinante del caso chino es la continuidad de esta narrativa mitológica incluso hasta tiempos modernos. Mientras que en Occidente la ilustración científica del siglo XVIII separó tajantemente el mito de la historia, en China, incluso académicos contemporáneos debaten seriamente sobre si ciertos elementos de estas leyendas podrían tener bases históricas, si Fuxi podría haber sido un líder tribal real cuyas hazañas fueron magnificadas con el tiempo. El sol se pone sobre el río Amarillo en el año 2100 a.C., aproximadamente. Un hombre llamado Yu el Grande, contempla las aguas turbulentas que han devastado las cosechas y ahogado aldeas enteras durante generaciones. Según las crónicas antiguas,
El padre de Yu, Gun, había intentado controlar las inundaciones construyendo diques y barreras, pero el cielo no aprobó este método de confrontación directa con las fuerzas naturales. Gun fue ejecutado por su fracaso. Yu adoptó un enfoque diferente. En lugar de bloquear las aguas, las canalizó, dragó lechos de ríos, creó sistemas de irrigación. Trabajó durante 13 años sin visitar su hogar ni una sola vez, dicen las leyendas. Pasó 3 veces frente a su casa y escuchó el llanto de su hijo recién nacido, pero no entró, dedicado completamente a su misión. Este sacrificio personal resonaba con el concepto emergente del gobernante ideal, alguien que coloca el bienestar del pueblo por encima de todo, incluso de su propia familia. Como recompensa por su éxito, el emperador Shun nombró a Yu su sucesor, rompiendo así la tradición de elegir al más virtuoso y estableciendo el principio de sucesión hereditaria. Así nace, según la tradición, la primera dinastía china, la dinastía Xia, que gobernaría durante aproximadamente 400 años, del 2070 al 1600 a.C. Durante siglos, historiadores occidentales consideraron la dinastía Xia una ficción completa, una invención retroactiva para dar antigüedad y legitimidad a la narrativa dinástica china. No existían textos contemporáneos, no había evidencia arqueológica directa, solo referencias en obras escritas más de 1000 años después. Pero en 1959, arqueólogos chinos descubrieron el sitio de Erlitou, en la provincia de Henan. Lo que encontraron cambió el debate. Un asentamiento urbano masivo que floreció precisamente en las fechas atribuidas a la dinastía Xia, con palacios, talleres de bronce, sistemas de irrigación sofisticados. Los defensores de la historicidad de Xia argumentan que Erlitou es la evidencia física de esta dinastía legendaria. Los escépticos sostienen que podría ser simplemente una cultura protourbana contemporánea, pero no necesariamente la dinastía Xia específicamente. Esta ambigüedad es importante porque ilustra algo fundamental sobre la historia china. La línea entre mito e historia no es clara ni definitiva. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y nuevos descubrimientos arqueológicos continúan redibujando constantemente nuestro entendimiento del pasado chino. Mientras el sol se oculta sobre los palacios de barro de Erlitou, mientras los últimos reyes de Xia se hunden en la decadencia y la tiranía, en el horizonte oriental aparecen nuevas luces. Son las fogatas de fundición de los Chang, una dinastía que dejará evidencia incontrovertible de su existencia, huesos que hablan, bronces que cantan, tumbas que guardan los secretos de conversaciones con los muertos. Crucemos ahora ese umbral hacia el primer reino chino plenamente histórico. Es medianoche en la capital Shang de Anyang, en el año 1200 a.C. En el interior del Palacio Real, iluminado por antorchas que proyectan sombras danzantes sobre las paredes de tierra apisonada, el rey Wuding observa con intensidad mientras el adivino de la corte prepara un caparazón de tortuga. El silencio es absoluto, quebrado solo por el crepitar del fuego. El rey tiene una pregunta urgente. ¿Debería enviar su ejército al norte contra las tribus nómadas que amenazan las fronteras? Pero no preguntará a sus generales ni a sus consejeros. Preguntará directamente a sus ancestros, a los espíritus de los reyes muertos que ahora residen junto al Señor de lo Alto. Ese poder celestial supremo que los Shang llaman Di, o Shang-Di. El adivino toma un punzón de bronce incandescente y lo aplica al reverso del caparazón. El calor intenso produce grietas en la superficie. Estas grietas no son aleatorias, cree el adivino, sino mensajes codificados de los ancestros. El adivino las interpreta, leyendo en sus patrones respuestas a las preguntas del rey. Pero hay algo más.
Junto a las grietas, el escriba graba caracteres en la escritura más antigua conocida de China, registrando la pregunta y la respuesta. Estos caracteres, descubiertos más de 3000 años después, nos permiten escuchar las voces de los muertos hablando a través del tiempo. La dinastía Shang fue considerada durante mucho tiempo tan legendaria como la Xia. Aparecía mencionada en textos antiguos, pero sin evidencia física que confirmara su existencia. Muchos académicos occidentales del siglo XIX la descartaban como mitología pura. Todo cambió en el año 1899. Un erudito chino llamado Wang Jirong enfermó de malaria. Siguiendo las prácticas médicas tradicionales, le recetaron huesos de dragón pulverizados. Cuando Wang examinó estos huesos de dragón que compraba en la farmacia, descubrió algo extraordinario. Estaban cubiertos de inscripciones antiguas. Los supuestos huesos de dragón eran en realidad huesos de buey y caparazones de tortuga de más de 3000 años de antigüedad. Estas inscripciones, conocidas como Hiawen Hiaguwen, escritura en huesos y caparazones, representan la forma más antigua conocida de escritura china. Contenían más de 4500 caracteres diferentes, muchos de los cuales pueden ser leídos por hablantes de chino moderno, evidenciando la continuidad extraordinaria de la escritura china a través de los milenios. Cuando arqueólogos profesionales comenzaron excavaciones sistemáticas en Nanyang en los años 1920 y 30, descubrieron más de 150.000 fragmentos de huesos oraculares. De repente, la dinastía Shang emergió de las sombras del mito hacia la luz plena de la historia documentada. Descendamos ahora a las profundidades de la tierra, a la tumba de Fujao. Descubierta intacta en 1976. Fujao no era solo la consorte del rey Wuding, era una general que comandaba ejércitos de 13.000 soldados, una suma sacerdotisa que realizaba sacrificios al Señor de lo Alto, y una figura tan poderosa que su tumba contenía más de 1600 objetos de bronce, jade, hueso y piedra. Imagina el momento del entierro, alrededor del año 1200 a.C. El cuerpo de Fujao yace en un ataúd de madera lacada, rodeada de vasijas de bronce llenas de ofrendas de comida y vino para su viaje al más allá. A su lado, 16 sacrificios humanos, posiblemente sirvientes que la acompañarán en la muerte. 6 perros guardan las esquinas de la tumba. Todo esto será cubierto con capas de tierra apisonada hasta formar un montículo que se elevará sobre la superficie. Los objetos de bronce en la tumba de Fujao son obras maestras de metalurgia. Vasijas rituales con formas de animales fantásticos, dragones serpentinos, pájaros con picos curvos, criaturas que parecen mezclar rasgos de tigres, búhos y seres imposibles. Cada una lleva inscripciones que identifican a su propietaria, confirmando que esta tumba pertenece a la legendaria Fu Hao mencionada en los huesos oraculares. Los huesos oraculares nos dan una ventana única hacia la cosmovisión Shang. A diferencia de otras civilizaciones antiguas, donde nuestra comprensión de las creencias religiosas proviene de textos filtrados a través de siglos de reinterpretación, con los Shang tenemos registros contemporáneos directos de sus prácticas rituales. Los reyes Shang consultaban a los ancestros sobre todo cuándo plantar y cosechar, a quién nombrar para posiciones importantes, si lloverá, si la reina dará a luz un hijo varón, si una expedición militar tendrá éxito, si el dolor de muelas del rey se curará. Esta dependencia absoluta de la adivinación ancestral revela una cosmovisión donde los muertos no están verdaderamente ausentes, sino que continúan participando activamente en los asuntos de los vivos. En la cúspide del panteón Shang estaba Di o Shangdi, el Señor de lo Alto. Este ser supremo controlaba los fenómenos naturales, otorgaba victorias militares, enviaba desastres o bendiciones. Pero crucialmente,
Shangdi no era directamente accesible para la mayoría de los humanos. Solo los ancestros reales podían interceder ante él, y solo el rey podía comunicarse con los ancestros reales. Esto establecía una jerarquía espiritual que reforzaba la jerarquía política. El rey era el único intermediario entre el cielo y la tierra. Comparemos esta cosmovisión con otras civilizaciones coetáneas. En Egipto del segundo milenio antes de Cristo, los faraones también afirmaban ser intermediarios divinos, pero su reclamo iba más allá. Eran considerados dioses vivientes, encarnaciones de Horus en la tierra. En Mesopotamia, los reyes eran vistos como sirvientes de los dioses, elegidos para mantener el orden cósmico, pero no eran divinos en sí mismos. En el Levante, los reyes cananeos reclamaban legitimidad mediante alianzas con deidades locales específicas. La posición Shang era única. El rey no era un dios, pero era la única persona que podía hablar con quienes sí tenían acceso al poder divino. Esta intermediación se volvería central en el concepto chino de gobernanza durante los siguientes 3000 años. El año es 1046 a.C. En la batalla de Muye, cerca de la capital Shang, el rey Dixin, último gobernante de la dinastía, contempla cómo sus propias tropas desertan en masa para unirse al ejército invasor del rey Wu de Zhou. Las crónicas posteriores pintarán a Di Qin como un tirano depravado, adicto al alcohol y a los placeres, que construyó un estanque lleno de vino y un bosque donde la carne colgaba de los árboles como fruta. Estas acusaciones deben tomarse con escepticismo. Son propaganda escrita por los vencedores para justificar su rebelión, pero el hecho histórico es innegable. La dinastía Shang cayó y una nueva fuerza surgió del oeste. Los Zhou no solo conquistarían el territorio Shang, transformarían completamente la justificación ideológica del poder real en China. Introducirían un concepto revolucionario que cambiaría para siempre la filosofía política china, el mandato del cielo. La conquista Zhou de los Shang representa uno de los momentos pivotales en la historia china. No fue simplemente el reemplazo de una dinastía por otra, fue un cambio paradigmático en cómo se concebía la legitimidad del poder. Los Zhou eran originalmente un pueblo seminómada del oeste, considerados bárbaros por los sofisticados Shang, pero durante generaciones habían adoptado elementos de la cultura Shang mientras mantenían sus propias tradiciones. Cuando finalmente derrocaron a los Shang, enfrentaron un problema de legitimidad crítico. ¿Cómo podía un pueblo considerado inferior justificar la conquista de sus superiores culturales? Mientras las llamas consumen los palacios de Anyang, mientras el último rey Shang se arroja a una pira funeraria, según la leyenda, un nuevo concepto nace en las cenizas de la destrucción. El cielo, dirán los Zhou, no es leal a ninguna familia en particular. El cielo otorga su mandato a quien demuestre virtud y lo retira de quien caiga en corrupción. Este principio revolucionario abrirá las puertas a siglos de filosofía, justificará revoluciones, legitimará conquistas y se convertirá en uno de los conceptos políticos más influyentes de la historia humana. Crucemos ahora hacia esa nueva era. La noche es clara sobre la recién fundada ciudad de Luoyang. En el año 1100 a.C., el duque de Zhou, Shao, hermano menor del rey Wu, fallecido hace apenas 2 años, levanta la mirada hacia la osa mayor mientras sostiene en sus manos tablillas de bambú cubiertas de caracteres recién escritos. Está redactando un documento que justificará la conquista de su familia sobre los Shang, un texto que se conocerá como el Shu Jing, Shu Heng, el clásico de los documentos. En estas tablillas, el duque articula por primera vez de manera sistemática el concepto del Tianming, el mandato del cielo.
El argumento es revolucionario en su simplicidad y profundo en sus implicaciones. El cielo otorga el derecho a gobernar, basándose en la virtud del gobernante, no en su linaje. Los Shang recibieron el mandato del cielo cuando derrocaron a la corrupta dinastía Xia. Los Shang perdieron el mandato cuando sus propios reyes cayeron en decadencia y tiranía. Ahora, los Zhou han recibido el mandato porque demostraron mayor virtud. Este concepto transforma fundamentalmente la naturaleza del poder político en China. Ya no es suficiente nacer en la familia correcta. Un gobernante debe demostrar continuamente su virtud a través del buen gobierno, la justicia, el cuidado del pueblo. Si falla en esto, el cielo retirará su mandato, y la rebelión no solo será justificada, será cósmicamente necesaria. El duque de Zhou escribe a la luz de las antorchas, consciente de que está articulando un principio que podría algún día usarse para justificar la rebelión contra su propia familia. Pero también sabe que sin esta justificación ideológica, los Zhou son solo conquistadores bárbaros, usurpando un trono que no les pertenece. Los Zhou heredaron un reino vasto, pero su número era relativamente pequeño comparado con las poblaciones que ahora controlaban. Su solución fue el sistema Fengjian, que los académicos occidentales han comparado con el feudalismo europeo medieval, aunque existen diferencias significativas. El rey Zhou, en teoría, gobernaba todo el reino, pero en la práctica, dividió el territorio en numerosos estados semiautónomos gobernados por miembros de la familia real o aliados leales. Estos señores debían lealtad al rey, proporcionaban tropas cuando se les solicitaba, enviaban tributos anuales, pero en sus propios territorios tenían autonomía considerable. Imagina el reino Zhou en su apogeo, alrededor del año 900 a.C., como una red compleja de relaciones. El rey en la capital Hao, cerca de la moderna Xi'an, es el hijo del cielo Tianzi, pero su poder real depende de la lealtad de docenas de estados subordinados. Algunos de estos estados, como Lulu, Qiqi, Jinyin y Zheng, controlan territorios extensos con poblaciones de cientos de miles. Trasladémonos ahora a la corte real en Hao. El año es 870 a.C. Un joven noble se arrodilla ante el rey mientras sacerdotes entonan cánticos antiguos. El rey sostiene un cetro de jade, símbolo de la autoridad celestial, y lo entrega al noble mientras pronuncia las palabras rituales que lo investirán como señor de un estado distante en el este. El noble recibe también vasijas de bronce rituales, grabadas con inscripciones que documentan esta investidura. Estas inscripciones, muchas de las cuales han sobrevivido hasta nuestros días, proporcionan evidencia directa de cómo funcionaba el sistema Zhou. Una inscripción típica podría decir: el rey declara, señor de tal estado, tu ancestro sirvió lealmente a mi ancestro, por lo tanto, te otorgo este territorio. Gobiérnalo con sabiduría y justicia, mantén los rituales ancestrales y transmite esta responsabilidad a tus descendientes. Este ritual no es meramente ceremonial. Está creando una relación contractual entre el rey y el señor, pero también una relación cósmica. El señor no solo debe lealtad al rey, debe lealtad al cielo mismo. Si gobierna mal, no solo traicionará al rey, traicionará el orden cósmico. Durante el período Zhou se compilaron o compusieron la mayoría de los textos que formarían el canon confuciano clásico. El Shujing, el clásico de los documentos, contiene supuestos discursos y proclamaciones de gobernantes desde la legendaria dinastía Xia hasta los Zhou occidentales. El Shijing, el clásico de la poesía, recopila más de 300 poemas que abarcan desde canciones populares hasta himnos rituales de la corte. Estos textos no solo son documentos históricos, son ventanas hacia la cosmovisión Zhou. Tomemos, por ejemplo, un poema del Shijing conocido como El mandato del cielo es incierto. El mandato del cielo, cuán hermoso pero incierto.
Oh, no digas que el cielo está alto y lejano. Asciende y desciende, supervisando nuestros asuntos diarios. Este poema captura perfectamente la tensión en el corazón del mandato del cielo. Es simultáneamente una fuente de legitimidad y una amenaza constante. El cielo está vigilando, juzgando cada acto. Un rey virtuoso puede confiar en el mandato, pero esa misma virtud exige vigilancia constante, porque el mandato puede retirarse en cualquier momento. El concepto del mandato del cielo merece comparación con otras teorías de legitimidad política desarrolladas en diferentes civilizaciones. En Europa medieval, la teoría del derecho divino de los reyes sostendría que los monarcas recibían su autoridad directamente de Dios, pero crucialmente, esta autoridad era irrevocable. Un rey podría ser malvado, tiránico, incompetente, pero seguiría siendo el rey legítimo porque Dios lo había elegido. La rebelión contra el rey era simultáneamente traición política y pecado religioso. El mandato del cielo chino ofrece una perspectiva radicalmente diferente. La legitimidad es condicional, irrevocable. Si un gobernante falla en sus deberes, el cielo retirará su mandato, y esto se manifestará en señales, desastres naturales, hambrunas, rebeliones exitosas. Una vez que el mandato se ha perdido claramente, demostrado por el éxito de los rebeldes, derrocar al gobernante no es solo permisible, es correcto y necesario. En el mundo islámico medieval, conceptos similares emergieron en la teoría política. Los juristas debatían bajo qué circunstancias era permisible rebelarse contra un califa injusto. Algunas escuelas sostenían que mientras el califa mantuviera las oraciones y defendiera el Islam, debía ser obedecido incluso si era tiránico. Otras permitían la rebelión si el califa se apartaba gravemente de la Sharia. Lo único del concepto chino es cómo institucionaliza la impermanencia del poder. No hay linaje tan antiguo, tan noble, tan celestialmente favorecido que pueda garantizar la permanencia del mandato. Esta idea tendría consecuencias profundas para toda la historia china posterior. Avancemos ahora al año 771 a.C. La capital occidental de los Zhou Hao está siendo saqueada por una alianza de tribus nómadas y estados rebeldes. El rey Yu ha sido asesinado. Su hijo, el rey Ping, huye hacia el este con los restos de la corte, estableciendo una nueva capital en Luoyang, cientos de kilómetros al este. Este evento marca la división entre los Zhou occidentales y los Zhou orientales, pero es más que un simple cambio de capital. Es el principio del fin del poder real, Zhou. El rey Ping gobierna en Luoyang, pero es rey solo de nombre. Los estados que teóricamente le deben lealtad ahora actúan como reinos independientes. Algunos son más poderosos que el rey mismo. La unidad del reino Zhou es una ficción que todos mantienen por respeto a la tradición. Pero la realidad es que China está fragmentándose en una colección de estados en competencia. Estamos entrando en lo que los historiadores llaman el período de primavera y otoño, nombrado así por las crónicas de primavera y otoño, un texto histórico que cubre estos siglos de fragmentación creciente. Es una era de guerras constantes, pero también de florecimiento intelectual sin precedentes. Mientras los estados compiten por supremacía militar, los pensadores compiten en el mercado de las ideas, proponiendo diferentes visiones de cómo debería organizarse la sociedad. Hay una paradoja fascinante en la historia china. El período de mayor fragmentación política coincide con el período de mayor creatividad filosófica. Los siglos del período de primavera y otoño, del 771 al 476 a.C., y el subsecuente período de los estados combatientes, del 475 al 221 a.C., vieron el florecimiento de lo que se conoce como las 100 escuelas de pensamiento.
Este florecimiento tiene explicaciones prácticas. Con múltiples estados compitiendo, los pensadores podían viajar de corte en corte, ofreciendo sus servicios y sus ideas. Si un gobernante rechazaba sus consejos, podían buscar otro patrón. Esta movilidad intelectual era imposible bajo un imperio unificado, donde un solo emperador controlaba el mecenazgo. Además, la crisis política generaba urgencia intelectual. Mientras el orden Zhou colapsaba, pensadores de diferentes perspectivas intentaban diagnosticar el problema y proponer soluciones. ¿Por qué había fallado el sistema Zhou? ¿Cómo podría restaurarse el orden? ¿Qué constituía buen gobierno? Estas preguntas no eran abstractas, eran urgentes y prácticas. Mientras los ejércitos marchan y los reinos caen, mientras los campesinos sufren bajo impuestos cada vez más opresivos y los nobles conspiran en cortes perfumadas, una nueva clase de personas emerge. Los pensadores itinerantes, los maestros de filosofía, cada uno proclamando tener la respuesta a la crisis de su tiempo. Uno de ellos, un maestro de la virtud y la tradición del pequeño estado de Lu, caminará por los caminos polvorientos de China, proponiendo una visión que transformará para siempre el concepto chino de lo que significa ser humano. Su nombre resonará a través de los milenios. Conozcamos ahora a Confucio, el maestro Kong, a quien el occidente llamará Confucio. El río fluye eternamente hacia el este, indiferente a los asuntos humanos. En su orilla, un hombre de mediana edad, vestido con las ropas sencillas de un maestro itinerante, observa las aguas con melancolía. Es el año 498 a.C. El hombre se llama Kongqiu, aunque la historia lo conocerá como Confucio, el maestro Kong, o en su forma latinizada, Confucio. Ha pasado años viajando de estado en estado, ofreciendo sus servicios como consejero a diversos gobernantes, enseñando que la restauración del orden político requiere primero la restauración del orden moral, comenzando con la cultivación personal de cada individuo. Pero pocos gobernantes escuchan. Prefieren las estrategias militares de los estrategas, las tácticas de poder de los legalistas, las promesas de riqueza de los comerciantes. Confucio suspira y se vuelve hacia sus discípulos que lo acompañan. El paso del tiempo es como este río, dice, fluyendo día y noche sin cesar. Esta frase, registrada en las analectas, las conversaciones entre Confucio y sus estudiantes, captura su sentido de urgencia. El tiempo fluye, las oportunidades se pierden y China se hunde más profundamente en el caos. Pero Confucio no sabe que, aunque los gobernantes de su tiempo lo ignoren, sus enseñanzas sobrevivirán, florecerán y eventualmente se convertirán en la filosofía oficial de China durante más de 2000 años. Kongqiu nació en el año 550 y 1 a.C. en el estado de Lu, el territorio donde, siglos antes, el duque de Zhou había establecido su línea. Confucio veneraba al duque de Zhou como el ideal del gobernante sabio y veía su propia era como una caída catastrófica desde esos tiempos dorados. Su vida personal estuvo marcada por la modestia. Provenía de una familia noble empobrecida. Trabajó en posiciones burocráticas menores antes de convertirse en maestro. Nunca alcanzó un puesto de poder real en su vida. Murió en el año 479 a.C. sintiéndose, según sus propias palabras registradas, un fracaso. Pero las ideas de Confucio, transmitidas a través de sus discípulos y compiladas en textos como las analectas, el Luñu, resonarían a través de los siglos. Su visión era simultáneamente conservadora y revolucionaria. Conservadora porque miraba hacia atrás, hacia la edad dorada de los primeros Zhou, como modelo. Revolucionaria porque argumentaba que la jerarquía social debía basarse en el mérito y la virtud, no simplemente en el nacimiento.
Sentado bajo un árbol antiguo, rodeado de estudiantes de diversas clases sociales, algunos nobles, otros plebeyos, Confucio responde a una pregunta que le ha sido planteada. Maestro, ¿qué es el ren-ren? El ren, usualmente traducido como benevolencia, humanidad o bondad, es el concepto central del pensamiento confuciano, pero es notoriamente difícil de definir. Confucio nunca da una definición única y sistemática. En cambio, lo aborda desde múltiples ángulos, como un escultor que revela una forma golpeándola desde diferentes direcciones. El ren, dice Confucio, es amar a los demás. Pausa, sabiendo que esta respuesta es demasiado simple. Si deseas establecerte, ayuda a otros a establecerse. Si deseas alcanzar tus metas, ayuda a otros a alcanzar las suyas. La capacidad de tomar lo que está cerca como analogía podría llamarse el método del ren. Un estudiante pregunta: Maestro, si tuvieras que gobernar, ¿qué harías primero? Confucio responde sin vacilar: rectificaría los nombres. Los estudiantes parecen confundidos. El maestro explica: si los nombres no son correctos, el lenguaje no estará en orden. Si el lenguaje no está en orden, los asuntos no se completarán exitosamente. Si los asuntos no se completan, los ritos y la música no florecerán. Si los ritos y la música no florecen, los castigos y las penas no serán apropiados. Cuando los castigos y las penas no son apropiados, las personas no sabrán dónde poner sus manos y pies. Esta respuesta revela algo fundamental sobre el pensamiento confuciano. El orden social depende del lenguaje correcto. Un padre debe actuar como padre, un hijo como hijo, un gobernante como gobernante. Cuando las personas ocupan posiciones pero no cumplen las responsabilidades asociadas con esas posiciones, cuando los nombres y las realidades divergen, el caos resulta. Las analectas no son un texto sistemático. Son una colección de breves intercambios, aforismos, descripciones de la conducta de Confucio, compiladas por sus discípulos después de su muerte. Esta forma fragmentaria ha generado siglos de interpretación y debate. ¿Qué quiso decir realmente Confucio? ¿Cómo se reconcilian pasajes aparentemente contradictorios? Consideremos este pasaje famoso. El maestro dijo: a los 15 establecí mi corazón en aprender. A los 30 me mantuve firme. A los 40 no tuve más dudas. A los 50 conocí el mandato del cielo. A los 60 mi oído estaba atento. A los 70 podía seguir los deseos de mi corazón sin transgredir lo correcto. Este pasaje presenta el desarrollo moral como un proceso de décadas, una cultivación gradual que eventualmente armoniza los deseos personales con el orden moral. No se trata de suprimir los deseos, sino de transformarlos hasta que naturalmente se alineen con lo correcto. Mientras Confucio enseñaba en las llanuras centrales de China, según la tradición, en las montañas del oeste vivía otro sabio con una visión radicalmente diferente. Su nombre era Lier, pero la historia lo conocería como Laozi, el viejo maestro, supuesto autor del Dao de Jing, el clásico del camino y la virtud. La historicidad de Laozi es aún más dudosa que la de Confucio. Sima Qian, el gran historiador, admite en sus registros que no está seguro de cuándo vivió Laozi o si realmente existió como una sola persona. Algunos académicos modernos argumentan que el Dao de Jing fue compilado gradualmente durante siglos, atribuido retroactivamente a un sabio legendario. Pero sea histórico o legendario, el texto atribuido a Laozi presenta una filosofía que contrasta dramáticamente con el confucianismo. Donde Confucio enfatiza el ritual, la jerarquía, el cultivo activo de la virtud, el Dao de Jing predica el Wu Wei, la acción sin acción, un tipo de espontaneidad natural que fluye con el Dao. El camino, el texto, comienza con una paradoja famosa. El Dao,
que puede ser nombrado no es el Dao eterno. El nombre que puede ser nombrado no es el nombre eterno. Desde sus primeras líneas, el Dao de Jing establece que está intentando comunicar algo fundamentalmente incomunicable, señalando hacia una realidad que trasciende el lenguaje. Durante 2000 años, eruditos han debatido la relación entre estas dos corrientes de pensamiento. ¿Son incompatibles? ¿Complementarias? ¿Pueden coexistir en la misma mente? ¿En la misma sociedad? Una interpretación tradicional sostiene que el confucianismo gobierna la vida pública, mientras el daoísmo ofrece refugio privado. Un funcionario confuciano podría pasar sus días participando en rituales elaborados, memorizando los clásicos, cultivando las virtudes apropiadas para su posición. Pero en sus momentos privados podría leer el Dao de Jing, contemplar la naturaleza, buscar armonía con el flujo espontáneo del universo. Otra interpretación ve las dos filosofías como diagnósticos diferentes del mismo problema. Confucio observó el caos de su tiempo y concluyó que los humanos se habían alejado de los rituales y virtudes que mantenían el orden. La solución era restaurar esos rituales y virtudes. Lao Tzu observó el mismo caos y concluyó que el problema era el exceso de civilización, demasiadas reglas, demasiada artificialidad. La solución era retornar a una simplicidad primordial. El filósofo alemán Karl Jaspers acuñó el término era axial para describir el período aproximado entre los años 800 y 200 a.C., cuando surgieron simultáneamente tradiciones filosóficas y religiosas transformadoras en múltiples civilizaciones sin contacto aparente entre ellas. En China, Confucio, Lao Tzu y las 100 escuelas de pensamiento. En India, el Buda, Mahavira, las Upanishads. En Persia, Zoroastro. En Grecia, los filósofos presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles. En Israel, los profetas hebreos. ¿Qué explica esta sincronía notable? Algunos académicos señalan desarrollos socioeconómicos similares, el surgimiento de ciudades, el comercio, la alfabetización expandida, clases de intelectuales que podían dedicarse a la reflexión en lugar del trabajo manual. Otros enfatizan crisis políticas, guerras, fragmentación de imperios antiguos, cuestionamiento de viejas certezas, sea cual sea la explicación. El resultado fue un florecimiento de pensamiento que estableció muchos de los términos fundamentales en los que la humanidad continuaría pensando sobre ética, política, metafísica y el significado de la vida. Imaginemos ahora la corte de un poderoso señor en el período de los estados combatientes, alrededor del año 300 a.C. El gobernante ha convocado a representantes de diferentes escuelas filosóficas para debatir cuál ofrece el mejor camino hacia el orden y la prosperidad. Un confuciano argumenta: el buen gobierno requiere gobernantes virtuosos que actúen como modelos morales. Cuando el gobernante es correcto, el pueblo será correcto sin necesidad de órdenes. Eduque a su pueblo en los rituales, cultive su humanidad, y el orden surgirá naturalmente. Un legalista se levanta, despreciando esta visión. La virtud es hermosa en teoría, pero inútil en la práctica. Los humanos son egoístas por naturaleza. Responden solo a recompensas y castigos. Establezca leyes claras, aplíquelas uniformemente sin excepción, y su estado será fuerte. Un moísta, seguidor de Mozi, un filósofo que predicaba el amor universal, interviene: ambos están equivocados. El problema es el amor parcial. Confucio enseña a amar a la familia primero, luego gradualmente extender ese amor. Pero esto perpetúa el favoritismo. Debemos amar a todos por igual, sin distinción de parentesco o estado. Un daoísta sacude la cabeza.
Todos ustedes complican lo que es simple. Cuantas más leyes, más criminales. Cuantos más rituales, más hipocresía. El gobernante sabio gobierna mediante la no acción, como el cielo que no hace nada, pero nada queda sin hacer. Este debate, repetido en variaciones incontables en cortes a lo largo de China durante siglos, moldearía el carácter del pensamiento chino. A diferencia de las tradiciones abrahámicas donde la ortodoxia religiosa eventualmente se institucionalizaría mediante iglesias poderosas, en China, múltiples escuelas de pensamiento coexistirían, competirían, se influenciarían mutuamente. Mientras los filósofos debaten y los generales trazan estrategias, mientras los agricultores plantan arroz en campos inundados y los escribas copian clásicos antiguos en tablillas de bambú, las fronteras entre los estados se difuminan y se vuelven a dibujar con sangre. Los ejércitos crecen de decenas de miles a cientos de miles. La guerra se industrializa. Las técnicas de fundición producen espadas de hierro que reemplazan las armas de bronce, y en el oeste, un estado considerado semibárbaro comienza su ascenso implacable. Su nombre es Qin, y bajo su gobierno, China experimentará tanto la unificación más completa de su historia como la tiranía más brutal. El imperio está por nacer. El año es 247 a.C. En el palacio de Xianyang, capital del estado de Qin, un niño de 13 años es coronado rey tras la muerte de su padre. Su nombre de nacimiento es Jing Zheng. Pero la historia lo conocerá por un título que él mismo acuñará: Qin Shi Huangdi. Qin Shi Huangdi. El primer emperador de Qin. El niño rey es precoz, ambicioso, rodeado de consejeros brillantes y despiadados. El más influyente es Lisi, un estudiante del filósofo legalista Xunzi Li. Si cree que los humanos son inherentemente egoístas y deben ser controlados mediante leyes estrictas y castigos severos, no hay lugar en su visión para la moralidad confuciana o la espontaneidad daoísta. Durante los siguientes 26 años, Jing Zheng conquistará sistemáticamente los otros 6 principales estados combatientes: An, Yan, Zhao, Wei, Chu, Yan y Qi. No será fácil. Requerirá ejércitos de cientos de miles, estrategias brillantes, espionaje, sobornos, traiciones, matanzas masivas. Pero al final, en el año 221 a.C., Jing Zheng se erguirá como gobernante indiscutible de todo el territorio que ahora llamamos China. Pero un simple título de rey no es suficiente para este logro sin precedentes. Jing Zheng convoca a sus consejeros y les ordena crear un nuevo título que refleje su posición única. Después de deliberaciones, proponen un título derivado de los legendarios 3 Augustos, San Juan y los 5 emperadores Wudi de la mitología antigua, Huangdi, emperador. Pero Jing Zheng va más allá. Se proclamará Shi Huangdi, el primer emperador, implicando que habrá un segundo emperador, un tercer emperador, una dinastía que durará 10.000 generaciones. Esta arrogancia será castigada por el destino. Su dinastía colapsará apenas 4 años después de su muerte. El éxito de Qin no fue accidental. Durante generaciones antes de la conquista final, el Estado había implementado reformas radicales diseñadas por estadistas legalistas como Shanjiang en el siglo IV a.C. Shanjiang abolió el viejo sistema aristocrático donde el estatus se heredaba
En su lugar, implementó un sistema de 20 rangos militares otorgados exclusivamente basándose en méritos de batalla. Matar a un enemigo en combate ganaba promoción. La cobardía significaba degradación o ejecución. Este sistema meritocrático brutal creó un ejército de soldados motivados ferozmente. También estandarizó pesos y medidas. Implementó un código legal uniforme, donde las leyes se aplicaban igualmente a todos, sin excepción basada en rango, y organizó la población en unidades de responsabilidad mutua, donde si un miembro cometía un crimen y no era reportado, toda la unidad era castigada. Estas políticas eran odiadas pero efectivas. Transformaron a Qin de un estado atrasado en la máquina militar más eficiente de China. Es el año 213 a.C. En la capital Xianyang, el primer emperador ha convocado un banquete para celebrar la unificación del imperio. Durante el festín, un erudito confuciano se atreve a criticar las políticas del emperador, sugiriendo que debería otorgar territorios a miembros de la familia real como hicieron los Zhou, en lugar de gobernar directamente mediante burócratas designados. Li Si, el primer ministro, responde con furia. Argumenta que los eruditos usan constantemente el pasado para criticar el presente, que los textos antiguos fomentan deslealtad y nostalgia por tiempos que nunca volverán. Luego, hace una propuesta radical que horrorizará a generaciones futuras de intelectuales chinos: quemar todos los libros, excepto aquellos sobre agricultura, medicina y adivinación. Los únicos textos históricos y filosóficos que se preservarán serán copias oficiales guardadas en la biblioteca imperial. El primer emperador aprueba la orden. Durante los meses siguientes, en todo el imperio, soldados confiscan y queman textos. Muchos clásicos antiguos se pierden para siempre. Copias sobreviven solo porque eruditos arriesgan sus vidas escondiéndolas en paredes, enterrándolas, memorizándolas completamente. Un año después, en el 212 a.C., cuando 460 eruditos confucianos son acusados de criticar al emperador, son ejecutados. Algunos textos dicen que fueron enterrados vivos. Esta atrocidad se volverá legendaria, simbolizando la tiranía antiintelectual del primer emperador. Entre las ambiciones del primer emperador estaba proteger su imperio de las incursiones de tribus nómadas del norte, particularmente los Xiongnu, predecesores de los hunos que siglos después aterrorizarían Europa. Estados anteriores habían construido murallas defensivas. El primer emperador ordenó conectar y extender estas murallas fragmentadas en un sistema continuo. Cientos de miles de trabajadores, muchos prisioneros y trabajadores forzados fueron movilizados. Las condiciones eran brutales. El terreno montañoso, el clima extremo, las enfermedades y el trabajo agotador mataron a decenas de miles. La Gran Muralla, como la conocemos hoy, es principalmente una construcción de la dinastía Ming, siglos después, pero los cimientos fueron puestos por el primer emperador. Es un monumento simultáneamente a la ambición humana y a la crueldad humana. Mientras viva, el primer emperador se obsesiona con la muerte. Envía expediciones para buscar islas míticas donde supuestamente crecen plantas de inmortalidad. Consume mercurio creyendo que prolongará su vida, cuando en realidad está envenenándose lentamente. Y construye para sí mismo la tumba más elaborada de la historia china. Según Sima Qian, quien escribió sobre ella un siglo después, la tumba es una recreación del universo en miniatura. El techo representa el cielo con constelaciones marcadas en perlas. El piso es un mapa del imperio con ríos de mercurio fluyendo mecánicamente. Y en las cámaras exteriores un ejército completo espera, listo para proteger al emperador en la vida después de la muerte. Este ejército permanece enterrado y olvidado durante más de 2000 años, hasta que, en 1974, agricultores cavando un pozo en la provincia de Shanxi, descubren fragmentos de terracota.
Las excavaciones revelan algo asombroso. Miles de soldados de tamaño natural, cada uno con rasgos faciales únicos, acompañados de caballos, carros, armas. Es el ejército de terracota del primer emperador. La tumba principal del emperador aún no ha sido excavada. Sensores modernos han confirmado altas concentraciones de mercurio, sugiriendo que la descripción de Sima Qian podría ser parcialmente cierta. El primer emperador muere en el año 210 a.C. durante un viaje de inspección. Tenía solo 49 años. Su muerte se mantiene secreta mientras el séquito regresa a la capital. Para disfrazar el olor del cadáver en descomposición, cargan carros de pescado podrido junto al carruaje imperial. Su hijo Hu Hai, manipulado por el eunuco Cao Gao, asume el trono como el segundo emperador. Es incompetente y cruel. En todo el imperio, resentimientos largamente reprimidos explotan en rebelión. Campesinos, nobles desplazados, descendientes de las antiguas familias reales de los estados conquistados, todos se levantan en armas. La dinastía que el primer emperador creía que duraría 10.000 generaciones colapsa en el año 206 a.C., apenas 15 años después de su fundación, solo 4 años después de su muerte. Pero aunque la dinastía Qin fue efímera, su legado fue permanente. Estableció el modelo de gobierno imperial centralizado que persistiría durante 2000 años. Su estandarización de la escritura significaba que, aunque los dialectos chinos fueran mutuamente ininteligibles, la escritura podría ser leída por todos los alfabetizados. Su sistema legal influenció todas las dinastías posteriores. El colapso de Qin planteó una pregunta que resonaría a través de la historia china. ¿Es preferible la unidad tiránica o la fragmentación con mayor libertad? Durante los 4 años de guerra civil que siguieron al colapso de Qin, esta cuestión se disputó en campos de batalla. Eventualmente, un campesino convertido en líder rebelde llamado Liu Bang, emergió victorioso, estableciendo la dinastía Han en el año 206 a.C. La dinastía Han duraría más de 400 años, institucionalizando el confucianismo como ideología oficial, mientras conservaba muchas estructuras administrativas legales de Qin. Este patrón, dinastías que alternaban entre períodos de unificación fuerte y períodos de fragmentación, se repetiría cíclicamente a través de la historia china, creando lo que algunos historiadores llaman el ciclo dinástico. El primer emperador yace en su tumba de mercurio, guardado por su ejército silencioso de terracota. Su imperio se ha desintegrado, pero las semillas que plantó, tanto las semillas de orden como las de tiranía, germinarán en las dinastías venideras. La pregunta central permanece: ¿cómo puede el Hijo del Cielo gobernar justamente un reino tan vasto? ¿Cómo puede el mandato del cielo garantizarse cuando el poder absoluto tienta absolutamente? Estas preguntas acompañarán a China a través de los siglos, y mientras reflexionamos sobre ellas, mientras nuestro viaje nocturno se acerca a su destino, consideremos qué lecciones perdurables nos ofrece esta historia antigua. Trasladémonos ahora lejos en el tiempo, al año 1700, durante la dinastía Qing, la última dinastía imperial de China. En una biblioteca privada en la ciudad de Suzhou, famosa por sus jardines elegantes y sus canales serpenteantes, un erudito anciano pasa las páginas de un texto antiguo a la luz de una lámpara de aceite. El libro es una copia de las Analectas de Confucio, pero no cualquier copia. Esta ha sido anotada por generaciones de su familia, cada erudito agregando sus propias reflexiones en los márgenes. El anciano lee un pasaje particularmente relevante en estos tiempos turbulentos, cuando la dinastía Qing, gobernada por manchúes considerados extranjeros por muchos chinos Han,
enfrenta presiones crecientes tanto internas como de poderes occidentales que comienzan a penetrar las fronteras del celeste imperio. El pasaje dice: el maestro dijo, la virtud del hombre superior es como el viento, la virtud del hombre inferior es como la hierba. Cuando el viento sopla sobre la hierba debe doblarse. El erudito reflexiona sobre estas palabras. Durante más de 2000 años desde la muerte de Confucio, este principio ha guiado el pensamiento chino sobre el gobierno. El gobernante virtuoso transforma naturalmente a su pueblo. Pero, se pregunta el erudito, ¿qué sucede cuando el viento sopla desde el oeste? Cuando potencias extranjeras con tecnologías superiores y ambiciones imperiales presionan contra las fronteras? ¿Cómo debe la hierba responder? Para comprender el impacto duradero del concepto del mandato del cielo, debemos trazar su evolución a través de más de 3000 años de historia china. No fue un concepto estático. Cada dinastía, cada era, lo reinterpretó según sus propias necesidades y circunstancias. Durante la dinastía Han, del 206 a.C. al 220 después de Cristo, el mandato del cielo se integró con el confucianismo para crear una ideología estatal coherente. Los emperadores Han se presentaban como sabios confucianos que gobernaban mediante la virtud y el ejemplo moral, mientras simultáneamente empleaban estructuras legales brutales heredadas de Qin. Durante los períodos de fragmentación que siguieron al colapso de Han, el mandato del cielo se volvió un premio disputado. Múltiples gobernantes reclamaban simultáneamente poseerlo, cada uno argumentando que las desgracias de sus rivales, derrotas militares, desastres naturales, rebeliones internas, demostraban que el cielo había retirado su favor de ellos. La dinastía Tang, del 618 al 907 después de Cristo, considerada por muchos como el pináculo de la civilización china clásica, empleó el mandato del cielo para justificar no solo el gobierno Han, sino también breves períodos donde emperatrices como Wu Zetian gobernaban directamente, algo casi sin precedentes en la tradición china. Los mongoles, que conquistaron China en el siglo XIII, estableciendo la dinastía Yuan, también adoptaron el lenguaje del mandato del cielo, argumentando que su conquista demostraba que el cielo favorecía su gobierno. Esta flexibilidad del concepto permitía que incluso conquistadores extranjeros se integraran en la estructura cosmológica china. El Shujing, el clásico de los documentos, contiene algunos de los pasajes más antiguos articulando el mandato del cielo. En un documento atribuido al duque de Zhou, leemos: el cielo ve como ve mi pueblo. El cielo oye como oye mi pueblo. El pueblo es para ser temido, no debe ser despreciado. El pueblo es el fundamento del reino. Cuando el fundamento es firme, el reino está tranquilo. Este pasaje es notable por su implicación democrática radical. El cielo no juzga al gobernante según criterios celestiales incomprensibles, sino según el bienestar del pueblo. Si el pueblo sufre, el cielo retirará su mandato. Esto crea una presión constante sobre los gobernantes para mantener legitimidad mediante buen gobierno. Sin embargo, en la práctica, esta teoría hermosa a menudo se pervertía. Los gobernantes empleaban presagios, señales celestiales, interpretaciones de desastres naturales para reclamar que mantenían el mandato incluso cuando gobernaban tiránicamente. Los eruditos de la corte se convertían en apologistas, reinterpretando cada evento para favorecer al emperador. Saltemos ahora al siglo XIX, específicamente al año 1850. En la provincia de Guangxi, un maestro de escuela fallido llamado Hongxiu Quan ha tenido visiones después de leer un tratado cristiano. Se cree que es el hermano menor de Jesucristo, enviado por Dios para expulsar a los demonios manchúes de China y establecer el reino celestial de la Gran Paz. Hong reúne seguidores
Inicialmente campesinos desesperados, pero eventualmente millones se unen a su causa. La rebelión Taiping, como se conocerá, durará 14 años y causará la muerte de entre 20 y 30 millones de personas, una de las guerras más sangrientas de la historia humana. Lo fascinante para nuestro propósito es cómo Hong empleaba el lenguaje tradicional del mandato del cielo mientras lo mezclaba con conceptos cristianos. La dinastía Qing había perdido el mandato, argumentaba, evidenciado por su derrota en la Primera Guerra del Opio, por hambrunas, inundaciones, corrupción. Dios mismo, a quien identificaba con el cielo tradicional, le había otorgado el mandato de establecer un nuevo orden. Aunque la rebelión fue eventualmente aplastada, en 1864 reveló la vitalidad continua del concepto del mandato del cielo incluso en el siglo XIX, incluso cuando se mezclaba con ideologías extranjeras. La caída de la dinastía Qing en 1911 marcó el final de más de 2000 años de gobierno imperial en China. La República de China que la reemplazó inicialmente intentó mantener algunos elementos de la tradición confuciana, pero las fuerzas modernizadoras argumentaban que China debía romper completamente con su pasado feudal. Durante las décadas de guerra civil entre nacionalistas y comunistas, ambos bandos fascinantemente empleaban retórica que resonaba con el mandato del cielo. Los nacionalistas bajo Chiang Kai-shek se presentaban como defensores de la civilización china contra el caos. Los comunistas bajo Mao Zedong argumentaban que representaban al pueblo oprimido y que el cielo, ahora secularizado como las fuerzas inevitables de la historia, favorecía la revolución. Cuando Mao estableció la República Popular China en 1949, oficialmente rechazaba toda la tradición confuciana como feudal y reaccionaria. Sin embargo, elementos del mandato del cielo persistían en forma secular. El Partido Comunista reclamaba legitimidad basándose en servir al pueblo. Cuando Mao lanzó el gran salto adelante y la revolución cultural, causando sufrimiento masivo, sus oponentes dentro del partido usaban argumentos que resonaban con la pérdida del mandato, aunque nunca lo nombraran explícitamente. En el mundo contemporáneo, el concepto del mandato del cielo podría parecer arcaico, un artefacto de tiempos premodernos. Pero si examinamos cuidadosamente las teorías modernas de legitimidad política, encontramos paralelos sorprendentes. La teoría democrática moderna sostiene que los gobiernos derivan su legitimidad del consentimiento de los gobernados. Cuando los gobernantes pierden ese consentimiento, manifestado mediante elecciones, protestas o, en casos extremos, revolución, pierden su derecho a gobernar. Esto no es tan diferente del mandato del cielo, donde el cielo otorga legitimidad basándose en virtud y buen gobierno, y la retira cuando el gobernante falla. La diferencia crucial es la institucionalización de mecanismos para transferir poder. En la teoría del mandato del cielo, no había un proceso establecido para determinar cuándo el mandato se había perdido hasta que ocurría una rebelión exitosa. Esto significaba que los cambios dinásticos a menudo requerían violencia masiva. Las democracias modernas institucionalizan transferencias de poder mediante elecciones regulares, reduciendo teóricamente la necesidad de violencia. Sin embargo, incluso en democracias, cuando los mecanismos institucionales fallan o son percibidos como ilegítimos, la retórica de la revolución resurge. Los movimientos sociales argumentan que los gobernantes han perdido su mandato para gobernar porque han traicionado los principios fundamentales, han ignorado las necesidades del pueblo, han servido a intereses corruptos en lugar del bien común. Retornemos ahora en nuestra imaginación al río amarillo donde comenzamos nuestro viaje, pero ahora es el presente, el año 2025. El río fluye como siempre, indiferente a los milenios de historia humana que han transcurrido en sus orillas.
En las ciudades modernas a lo largo del río, rascacielos de vidrio y acero se elevan hacia el cielo. Trenes de alta velocidad cruzan puentes que habrían parecido imposibles a los ingenieros Qin. Pantallas digitales parpadean con caracteres que, aunque simplificados, descienden directamente de aquellos grabados en huesos oraculares hace más de 3000 años. Un niño en una escuela primaria en Zhengzhou, Zhengzhou, aprende sobre Yu el Grande y sus esfuerzos para controlar las inundaciones. Una estudiante universitaria en Beijing escribe una tesis sobre las reinterpretaciones contemporáneas del confucianismo. Un programador en Shenzhen, lee el Dao de Jing durante su descanso de almuerzo, buscando sabiduría antigua para navegar la complejidad moderna. La civilización china ha atravesado revoluciones, invasiones, períodos de fragmentación y reunificación. Ha adoptado ideologías extranjeras del budismo al comunismo, ha sufrido humillaciones y ha resurgido en poder. A través de todo esto, ciertos hilos de continuidad persisten. La importancia de la historia, el respeto por el aprendizaje, la tensión entre orden e individualidad, la búsqueda de armonía entre el cielo y la tierra. Mientras nuestro viaje llega a su fin, vale la pena contemplar qué puede enseñarnos esta historia antigua sobre nuestro mundo contemporáneo. El concepto del mandato del cielo nos recuerda que el poder siempre requiere justificación. Ningún gobernante, ningún sistema, ninguna ideología puede reclamar legitimidad permanente basándose solo en tradición o fuerza. La legitimidad debe ganarse continuamente mediante el servicio efectivo al bienestar del pueblo. La historia de las 100 escuelas de pensamiento nos enseña el valor del debate intelectual abierto. Cuando múltiples perspectivas pueden competir, cuando el pensamiento no está restringido por ortodoxias rígidas, florecen la creatividad y la innovación. Cuando el pensamiento se suprime, como durante la dinastía Qin, la tiranía prospera y la sociedad se empobrece. La continuidad extraordinaria de la civilización china a través de milenios demuestra que las culturas pueden absorber influencias extranjeras, adaptarse a circunstancias cambiantes y aún mantener identidades distintivas. La civilización no es frágil, aunque tampoco es inmutable. Y quizás más importante, la tensión constante en el pensamiento chino entre diferentes valores, confucianismo versus daoísmo, legalismo versus moralismo, orden versus libertad, refleja tensiones fundamentales en la condición humana misma. No son dilemas que admiten soluciones definitivas, sino equilibrios que cada generación debe negociar de nuevo según su propio contexto. Viajero nocturno, hemos caminado juntos a través de más de 3000 años de historia. Desde los chamanes que consultaban huesos de tortuga hasta los imperios que unificaron continentes. Hemos escuchado las voces de emperadores y filósofos, de rebeldes y eruditos. La historia de China y el concepto del mandato del cielo nos confrontan con preguntas que siguen siendo urgentemente relevantes hoy. ¿Qué hace legítimo al poder? ¿Cómo equilibramos orden y libertad? ¿Cuándo es justificable la rebelión contra la autoridad? ¿Cómo mantienen las civilizaciones coherencia a través del cambio? Estas no son preguntas abstractas para académicos en Torres de Marfil. Son preguntas que enfrentamos cada vez que evaluamos a nuestros líderes, cada vez que decidimos si obedecer o resistir, cada vez que intentamos equilibrar tradición con innovación. El mandato del cielo, en su esencia, es una idea profundamente optimista. Insiste que el poder no es arbitrario, que el universo tiene un orden moral, que los tiranos eventualmente caerán y la justicia eventualmente prevalecerá. Podemos debatir si esta visión es verdadera, pero su persistencia durante milenios sugiere que responde a algo profundo en el anhelo humano de significado y justicia. Mientras te preparas para el descanso, nos gustaría saber qué parte de este viaje resonó más contigo. ¿Fue la sabiduría paradójica del Dao de Jing? ¿La ambición terrible del primer emperador? ¿La visión moral de Confucio? Déjanos saber en los comentarios. Y cuéntanos también,
¿Hacia dónde deberíamos viajar en nuestro próximo episodio nocturno? ¿Los misterios de la civilización del Valle del Indo? ¿El nacimiento del Islam en las arenas de Arabia? ¿Los imperios perdidos de África Occidental? Tu voz ayuda a guiar estos viajes a través del tiempo. Si este viaje ha enriquecido tu noche, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos nuevas historias, nuevas civilizaciones, nuevas ideas que han moldeado el mundo humano. No son solo datos y fechas, son las historias de personas como nosotros que intentaban entender su lugar en el cosmos, que buscaban significado en el caos, que construían monumentos que desafiarían al tiempo. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, te unes a una comunidad de personas que creen que la historia importa, que el pasado ilumina el presente, que las historias de aquellos que vinieron antes pueden ayudarnos a navegar los desafíos de hoy. Ahora, viajero nocturno, es tiempo de descansar. Imagina que estás recostado en una barca de madera, flotando suavemente río abajo en el río amarillo. La luna llena se refleja en las aguas tranquilas. En la orilla, ves las sombras de templos antiguos, las luces tenues de aldeas donde familias se reúnen para la cena, los campos de arroz que han alimentado civilizaciones durante milenios. El río fluye eternamente, como dijo Confucio, día y noche sin cesar, llevándote ahora no hacia el pasado, sino hacia el descanso, hacia sueños donde quizás camines por jardines Song, o escuches poesía Tang, o contemples el cielo nocturno preguntándote, como hicieron los antiguos, si las estrellas están escuchando. Que el cielo te otorgue paz esta noche, querido oyente. Que tus sueños sean profundos y reparadores, y que cuando despiertes con el nuevo día, lleves contigo algo de la sabiduría de aquellos que contemplaron estas mismas estrellas hace 3000 años y encontraron en ellas no solo luz, sino significado. Hasta nuestro próximo viaje nocturno, que descanses bien. El cielo observa, los ancestros susurran, y el río fluye eternamente hacia el mar. Buenas noches, viajero. Buenas noches.